Los países que más emiten gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, al planeta. Empezamos en Norteamérica mirando el por qué nuestro planeta se pone feroz con el clima en cuanto a las olas de calor y el clima extremo. Vemos en este mapa por color marrón y rojizo la cantidad de partes por billón de partículas que emiten durante las actividades del ser humano. En este mapa de Norteamérica observamos varias áreas en sus horas pico de eventos de actividades donde podemos evidenciar y ver cantidad de emisión de dióxido de carbono en la atmósfera. Vemos que Toronto y alrededores logran llegar a los 502 partes por billón de concentración de dióxido de carbono. Un poco más al suroeste de Estados Unidos vemos que Nueva York y sus alrededores tienen un porcentaje de 521 partes por billón de partículas de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Nos alejamos un poco y vemos que en Canadá también hay manchones marrones de actividad de emisiones. Veremos los lugares que están cerca de este manchón. Aquí podemos evidenciar de quién se trata. Volviendo a Estados Unidos, esta vez al oeste de este país, observamos que Vancouver, Victoria y Seattle presentan 292 partes por billón de partículas emitidas a la atmósfera. En menos medida todos estos territorios. En California, San José emite 335 partes por billón de partículas. En Los Ángeles, 344 partes por billón. En San Diego, 401. En México podemos observar que Monterrey con 425 partes por billón de partículas, y graduando los horarios de más actividad bajamos más al suroeste. Observamos que la Ciudad de México emite 447 partes por billón de partículas a la atmósfera de dióxido de carbono y lugares aledaños por los nombres que podemos apreciar en el mapa. También hay regiones que emiten menos grado de dióxido de carbono en la atmósfera en sus actividades. En Córdoba se logra llegar a 483 partes por billón de partículas. Si nos vamos a Guatemala, observamos que la ciudad de Guatemala y alrededores también participan notablemente en la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, con 739. Vemos que casi toda Honduras en menos medida, Nicaragua también en menos medida, al igual que Costa Rica y Panamá. Ahora miramos que Jamaica, sí señores, de no creer, hasta 609 partes por billón de partículas que emite a la atmósfera de dióxido de carbono. Pasemos a Haití, increíble, Puerto Príncipe y sus alrededores, 424 partes por billón de partículas. República Dominicana está entre valores por debajo de 200 partes por billón. Puerto Rico y el resto de las Islas Antillas mayores y menores muy por debajo de esas emisiones. Realmente son las que menos contaminan al planeta. Ahora pasemos a Colombia. Miremos la costa atlántica, región Caribe, Barranquilla, un poquito pasada de los 200 partes por billón, al igual que el resto de municipios cercanos, pero haciendo una graduación de las horas de mayor actividad humana, observamos que por Carmen de Bolívar y Sincelejo aumenta el color marrón tenue, pero aumenta por esos lugares. En todo el territorio colombiano observamos que Bogotá, Villeta y Zipaquirá emite 351 partes por billón de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, al igual que en menos medida Ibagué, Medellín con 266 partes por billón. En Venezuela observamos a El Orza con 402 partes por billón. El resto de Venezuela en rangos de 200 partes por billón. En Ecuador solamente Quito, la ciudad, es la que presenta 253 partes por billón de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Del resto, Ecuador por debajo de 200 partes por billón de emisiones. Ahora si nos alejamos, observamos que Perú emite poco, Bolivia, pero el sur de Brasil observamos a lo lejos el manchón marrón. Vamos a ver de cuánto es el índice. Haciendo un acercamiento vemos que en Barreto hay 540 partes por billón de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, aunque vemos que las costas del este de Brasil emiten poco dióxido de carbono. En Argentina, el noroeste de este país, observamos que Tucumán logra emitir 279 partes por billón a la atmósfera. El resto de países como Paraguay, Uruguay, Chile, en la mayor parte de sus territorios, a excepción de Santiago, Temuco y sus alrededores, no superan los 200
250 partes por billón de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, al igual que el sur de Argentina, a excepción de Esquel, que no logra ni llegar a los 200 partes por billón de emisiones de dióxido de carbono. Ahora vamos para el continente africano. Aquí podemos ver muchos manchones marrones pronunciados con color rojo. Cuadremos los momentos de más actividad de emisiones. Podemos ver que en Guinea y sus alrededores se logra llegar a los 548 partes por billón. Vemos que las regiones cerca de Nigeria con emisiones de 678 partes por billón. Miren esta locura. Camerún, 1070 partes por billón. Increíble. Ya saben por qué tantas olas de calor. Bangui, 1736 partes por billón. Y en menor medida otros lugares de África Central. Sudán del Sur, Etiopía, Uganda. Si nos vamos a Europa ajustando los horarios en donde hay más actividades, que es difícil en Europa por las diferencias de horarios que hay en ese continente. Busquemos un horario en que coincidan todos. Empecemos en Inglaterra. Este país emite menos de 400 partes por billón de partículas de dióxido de carbono al planeta. Y vemos que Londres y Birmingham es donde más oscuro se ve. Alemania en Colonia y sus alrededores. El resto de países de Europa dentro de rangos normales. Vemos que en fronteras entre Eslovaquia, Hungría, Rumania, por Serbia y Bulgaria hay muchas emisiones de dióxido de carbono, pero menos de 400 partes por billón. En Rusia observamos a San Petersburgo, poco pasada de los 400 partes por billón. Ahora pasemos al continente asiático. En él vemos que Irak contribuye con 427 partes por billón e Irán con grados aislados de emisiones, pero uno de los países que compiten en los primeros puestos de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera es India. En casi todo este país se observa una actividad exagerada de emisiones de gases de efecto de invernadero a la atmósfera. Para hacerles un resumen, las emisiones van desde los 500 partes por billón hasta las 913 partes por billón. Tailandia en menos grado que la India, pero China, señores, la China se lleva el primer lugar de todos los países recorridos. En China, los niveles de emisión de gases de invernadero, en este caso el dióxido de carbono que emiten, están en los rangos de 500 partes por billón hasta los 1417 partes por billón de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera, y en menor medida Corea del Sur y el resto de ciudades de China. Esto nos da a entender por qué China es uno de los países más comerciales del mundo, pero así, de esta manera también esperamos logre bajar esas emisiones lo más pronto para lograr bajar los grados de temperatura que cada vez son más altos y contribuyen a que el planeta en meses de abril a septiembre sean insoportables con las olas de calor y el clima extremo.